Bien. Señores alumnos, buenos días. ¿Se encuentran presentes? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Se observa bien? Sí, profesor, Sí, sí se profesor. escucha, sí se ve. Muy bien, perfecto. Cualquier cosita que noten, que si es que no se escucha, me pasan la voz, ¿ya? Bien, entonces, buenos días con todos. Buenos días con todos. Vamos a empezar la reunión de hoy con un tema sobre oxidaciones biológicas. Vamos primero a remarcar, hacer algunas aclaraciones, más que todo, justificaciones de cómo es el proceso por el cual nuestro organismo obtiene energía. Realmente eso es, o sea, mejor dicho, reafirmar los conceptos impartidos en teoría y nos hemos valido en esta ocasión de un cuadro clínico que también ayuda a explicar de cómo es que cuando ese proceso mediante el cual nuestro organismo obtiene energía ATP, cuando es bloqueado, puede conducir a daños irreversibles, como el caso que puede ser la muerte. Y para este caso, mostramos un caso clínico en el cual justamente hay una sustancia que tiene algunas implicancias en este proceso de obtención de energía, es la llamada cadena respiratoria mitocondrial. De eso trata el tema de la clase y de la reunión de hoy. Para esto hemos elegido, o se ha elegido, un caso un caso problema que trata, como dice muy bien aquí, lo voy a leer, dos trabajadores de campo, dice, fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitrocresol. Es un insecticida. Al final del día del trabajo, ambos se comenzaron a sentir mal a tal punto de que uno de ellos murió mientras retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. El otro trabajador alcanzó a llegar al hospital. Tenía una temperatura corporal de 39,3 grados centígrados. Ya ustedes pueden ir pensando qué es lo que ha provocado esto, qué es lo que está observando el médico y cómo se puede explicar bioquímicamente.
Ya me está, ya lo quité. Agenda. Pero mejor voy a ver la tablet. Digo que voy a explorar la tablet. ¿Hasta cuánto me vas a la tablet? Hasta la revista. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí me escuchan. Sí, profesor, ahora sí se le escucha y se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Van a disculpar, no sé si ha sido el problema de mi máquina, que estaba colgándose cada rato, o sea, del sistema. Bueno, vamos entonces a continuar. Miren, les había estado entonces diciendo de que estamos usando un cuadro clínico que para tratar de abordar los temas que de repente ya ustedes ya lo han visto en teoría y que son, responden a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es que nuestro organismo obtiene energía? Ya saben muy bien de que este proceso ocurre a nivel mitocondrial y que a través de una serie de procesos de oxidorreducción permiten hacer posible todo ello. Pues bien, para abordar ese tema nos hemos valido de un caso que es de dos trabajadores de campo que dice que fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortonitocresol. Es un insecticida. Al final del día de trabajo, ambos se comenzaron a sentir mal, a tal punto que uno de ellos murió mientras se retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. Aquí también tenemos que decir qué cosa es el rigor mortis y por qué esto se ha presentado de repente en un tiempo que todavía no era el que debía ser. Todos tenemos el rigor mortis cuando se muere, pero no tan rápido como había ocurrido en este paciente. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Tiene alguna relación con lo que estaría pasando? Es una pregunta que vamos a hacer. El otro trabajador dice alcanzó a llegar al hospital, tenía una temperatura corporal de 39,3 grados centígrados. Eso también, ¿cómo se explica esta alta y elevada temperatura? Sudaba profusamente, ¿por qué? Y su frecuencia respiratoria era 60 por minuto. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema, y se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar esta ausencia de grasa? También tiene algo que ver, algo relacionado con lo que estamos estudiando, lo vamos a comentar. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia. Entonces vamos a ver, aquí, dice, acá a raíz de todo ello.
En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra de pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. O sea, se hizo un estudio, bien, considerando de que este pesticida puede tener algún efecto, hicieron esta prueba sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. Los resultados obtenidos con el uso del electrodo de oxígeno se aprecian en esta figura. Se puso un sustrato que es el ácido succínico, y ahí te vamos a explicar eso. Se puso un desacoplador, que es el 2,4-nitrofenol, y se vio cómo esa presión parcial de oxígeno esa concentración de oxígeno iba disminuyendo. Se puso ese producto que normalmente sería responsable del deceso de muerte de estos dos trabajadores, y miren, todavía se observa que esto todavía se hace mucho más pronunciado. ¿Qué está haciendo el otro nitroquesol? ¿Es un inhibidor? ¿Es un desacoplador? Se pone cianuro y se observa esto. Entonces ya ustedes tienen que ver qué diferencias hay entre un inhibidor de la cadena respiratoria y un desacoplador. Y ese compuesto, ¿en cuál grupo estaría? De eso trata. Entonces aquí, a ver, esto ya nos está acercando a algo que tiene que haberle ocurrido a estos dos trabajadores. Dice, efecto del ortonitropresol sobre el consumo de oxígeno en mitocondrias de hígado de rata a partir de adición de succinato. Eso es lo que se hizo experimentalmente en el laboratorio. Se observa disminución en la concentración de oxígeno, pero no cuando se adiciona cianuro. Acá eso viene así. Entonces, ¿qué cosa es el cianuro? Desacoplador e inhibidor, ya que este inhibe, dice acá, por tanto, es un inhibidor a nivel del citocromo oxidasa, impidiendo el consumo de oxígeno. Vamos a explicar bien esto. Este es el mecanismo que se usó para probar qué efecto podría tener el ortonitropresol sobre la respiración mitocondrial, es decir, la cadena respiratoria. Ahí es un electrodo que se sumerge sobre la sustancia que uno está probando, y uno va midiendo directamente la concentración de oxígeno. Si ese oxígeno no se consume, quiere decir que no hay consumo de oxígeno. Al no haber consumo de oxígeno, la explicación es muy sencilla. Está inhibida. Se está inhibiendo el transporte de electrones. No olviden ustedes que la cadena respiratoria permite transportar hidrógenos o electrones para reducir al oxígeno. ¿En qué lo convierte? En agua. Por lo tanto, si comenzamos a ver de que se consume oxígeno, estamos viendo de que le están llegando hidrógenos y por tanto se está reduciendo y convirtiendo en agua. Ese es un consumo. Pero si veo de que ese consumo no está ocurriendo, quiere decir que no le están llegando hidrógenos o electrones y por tanto algo lo debe estar impidiendo. Y eso vendría a ser un inhibidor. Bien, entonces sobre ese plano es de que se hizo esos estudios, y miren, este es el más que todo cómo se evalúa esta concentración o presión del oxígeno en un sistema así in vitro, como lo muestran allí. Bases bioquímicas del caso problema. Miren, todos sabemos, todos conocemos de que todos los componentes, cada una de nuestras células que constituyen parte de los diferentes tejidos, todos están funcionando, todos están trabajando, llevando sustancias, sintetizando sustancias para reemplazar a otras que ya se han degradado, otras que tienen que llevar un proceso que tiene que llevarse en contra de gradientes. Todo eso es trabajo, un trabajo que puede ser trabajo químico. Cuando digo de trabajo químico me estoy refiriendo a eso que acabo de decir hace un momento. El trabajo químico es el proceso de síntesis. Continuamente estamos recambiando nuestro material, nuestras moléculas. Nuestras proteínas no son las mismas con las que nacemos. Tienen un tiempo de permanencia. Estas también tienen que degradarse. Envejecen, entre comillas podemos decir. Ese envejecimiento pues se manifiesta con metilaciones, hidroxilaciones, alteraciones en su estructura que ya no la hacen funcional y no deben estar presentes. Viene un sistema que reconoce a estas, las degrada, pero ese sitio que estaba allí tiene que ser sustituido o reemplazado por otro similar. Inmediatamente se activa
el proceso de la síntesis. Así como es de proteínas, pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas, ácidos nucleicos, hormonas, todos estos cumplen un tiempo y tienen que degradarse, pero ese degradarse significa de que uno se va y otro tiene que ocupar su campo. Entonces, ¿quién está reemplazando? ¿Quién está sustituyendo? Un trabajo llamado químico o de síntesis. Continuamente estamos degradando sustancias, continuamente las estamos reponiendo. Y esta reposición es síntesis. Y ese es el que se llama trabajo químico. Y todo trabajo se paga. ¿Con qué se paga? Con una moneda. ¿Cuál es la moneda con que paga el trabajo biológico de nuestras células? Se llama ATP. La adenosina trifosfato, que está en todo nuestro organismo, como lo ven aquí en estas diapositivas. Otro trabajo. Hay células que tienen que contraerse, por ejemplo, músculo esquelético. La propia división celular es una estrangulación, es un trabajo de contracción, y ese se llama trabajo mecánico. El trabajo mecánico lo realizan todos los seres vivos también. En cada una de nuestras células está ocurriendo este tipo de trabajo. No solamente se refiere al trabajo mecánico, el que observamos, el de contraerse un músculo, sino la propia división celular que tiene que estar ocurriendo en cada momento. Este es un tipo de trabajo de contracción o trabajo mecánico. Y como trabajo tiene que pagarse. ¿Con qué se paga? Con ATP. En otros casos, también en la misma célula tiene que estar ocurriendo en muchas circunstancias, llevando sustancias en contra de una gradiente de concentración, porque así lo exige el metabolismo celular. Por ejemplo, las famosas bombas de sodio, potasio, las bombas de protones, son bombas, y esto es un trabajo de llevar algo en contra de una gradiente. Eso llevar en contra de algo en contra de una gradiente equivaldría como decir querer llevar una embarcación en un río cuesta arriba. Para eso tiene que usar un motor que lo impulse en contra de la corriente. Pues justamente esas bombas también hacen lo propio. Y como trabajo, también tiene que pagarse. Ese trabajo se llama trabajo concentración, a veces también llamado trabajo osmótico. Mejor llamarle trabajo concentración. Y como todo trabajo, también tiene que pagarse con ATP, que es la moneda energética con que nuestro organismo paga. Todo nuestro organismo está prácticamente, ¿cómo lo digo? Está comunicado a través de una red del sistema nervioso, a través de conducciones. Esa conducción nerviosa que llega hasta el último tejido nuestro, también esa conducción, esos impulsos nerviosos, también consumen gran cantidad de ATP. Y por lo tanto, todo ese trabajo eléctrico, todo lo que tenemos, todo lo que nos caracteriza para hacernos llamar seres vivos, todo es, la vida celular es un trabajo. Por lo tanto, para que la célula se mantenga viva, tiene que estar en continuo trabajo. Y por lo tanto, todo trabajo tiene que ser pagado casi de inmediato. Y esa moneda es ATP. La pregunta que viene ahora es, bueno, ¿y de dónde viene ese ATP? ¿Cómo es que nuestro organismo obtiene ATP? Pues bien, esa energía la obtenemos de los alimentos. Aquí. Alimentos energéticos pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas o aminoácidos, que conjuntamente con otros nutrientes que actúan a manera de cofactores, las vitaminas y minerales, y en presencia de oxígeno, vamos a hacer posible de que estos alimentos o estos elementos energéticos vayan a combustionarse, a degradarse hasta CO2 y agua, produciendo además esta molécula maravillosa, que es el ATP, la adenosina trifosfato. ¿Dónde ocurre todo esto? En cada una de nuestras células, en las llamadas mitocondrias. De allí que digamos que las mitocondrias son nuestras centrales hidroeléctricas. Estas son las que continuamente están funcionando, haciendo posible que el organismo, nuestras células, cada una de ellas obtenga esta moneda para pagar el trabajo que tiene que ocurrir en cada una de ellas. Aquí tenemos en esta diapositiva que les he aumentado, porque lo anterior de ese trabajo es lo que gentilmente me cede
el doctor Aquino. Pero aquí yo le he aumentado esta, que es una que yo le he puesto. Miren acá lo que decía anteriormente. ¿Cómo es que obtenemos? Ese es el trabajo. Convertir, estamos continuamente provocando, estamos haciendo trabajo químico. Trabajo químico implica que a partir de aminoácidos podamos reconstituir proteínas, a partir de azúcares, polisacáridos, a partir de ácidos grasos, lípidos, a partir de bases nitrogenadas, ácidos nucleicos y todo lo demás. Esto es, pero ese es su trabajo y todo trabajo se paga. ¿Con qué se paga? Con ATP. ATP que también está altamente o muy altamente relacionado con lo que es NADH2, FADH2 y NADPH2. Este es cuando esto se rompe, cuando este ATP se escinde en ADP y fósforo inorgánico, se rompe una cantidad de energía y esta como energía libre es aprovechada para realizar este tipo de trabajo. Una vez que esto ocurre, este ATP queda convertido en ADP. El NADH2 se convirtió en ANN y por tanto tenemos cómo esto nuevamente puede convertirse de nuevo en esa moneda, justamente degradando, catabolizando los diferentes nutrientes que tenemos en el medio, carbohidratos, lípidos y proteínas. La energía contenida en los diferentes tipos de enlaces químicos que están en esas sustancias son los que al romperse generan esa energía y una parte de esta es aprovechada para formar ATP. Entonces, estos tienen que ser combustionados hasta CO2, agua, amonio si es que hablamos de proteínas, pero lo más importante, producción de ATP. Con este ATP producimos trabajo, el trabajo químico, trabajo mecánico, trabajo de contracción, trabajo de concentración, trabajo eléctrico. Todo esto se paga con ATP. Y estamos continuamente en este proceso, degradando estas monedas y nuevamente restituyendo para realizar el trabajo. Estas proteínas se degradan, nuevamente tenemos que reemplazarlas. Estas cumplen un tiempo, las estamos reemplazando. ¿Pero con qué? Con ATP. ¿Dónde ocurre todo esto? A nivel de la mitocondria. Ahorita vamos a ver eso. Los procesos más importantes que están asociados o relacionados con lo que es producción de energía es las llamadas reacciones de óxido-reducción. Claro que también hay por ahí otros procesos que no necesariamente tienen que estar implicadas en la cadena respiratoria para obtener ATP, pero es una cantidad muy pequeña. Eso lo van a hacer conmigo, me parece, más adelantito, ya de estar cerca, ya también el momento en que yo tenga que integrarme a hacer una parte de teoría. Me parece que es después de este capítulo que ustedes tienen, me parece que tengo que entrar yo, o un poco más, pero ya estoy cerca para que también tengamos una sesión de clase teórica donde yo les explique el metabolismo de los carbohidratos. Y allí vamos a hablar, por ejemplo, de una vía glicolítica. Y la vía glicolítica también se genera ATP, pero esa generación de ATP o esa formación de ATP lo hace en un proceso llamado fosforilación a nivel de sustrato. El ATP simplemente se forma porque un compuesto altamente energético, fosforilado, le entrega un fósforo al ADP. El ADP lo recibe y se convirtió en ATP, y ahí no hubo ningún transporte de electrones ni procesos de oxidorreducción. Simplemente es una entrega de un fósforo altamente energético. Eso lo vamos a ver, no se preocupen por ahora. Bien, entonces, pero lo demás, la mayor cantidad de energía, lo más abundante, por no decir casi el 98 o 99% de nuestro ATP, proviene de lo que ocurre a nivel mitocondrial. Y eso que ocurre allí es a través de procesos de oxidorreducción. Bien, ¿qué es una oxidación? Ya que estoy mencionando esa palabra. Cuando hablo de oxidorreducción, pues estamos hablando de oxidaciones y reducciones. Entonces, ¿qué es una oxidación? Reducción, como lo muestro muy bien claro aquí, dice, es la pérdida de electrones. Todo proceso que implique pérdida de electrones o de hidrógenos se denomina oxidación. Mientras que reducción es lo contrario. Es el proceso en el cual estamos observando una ganancia o captura de hidrógenos o electrones. Pero siempre que hay una oxidación, es decir, cuando ocurre una liberación o pérdida de electrones, alguien lo está aceptando. Y al aceptar, y ese que acepta, se estaría reduciendo. Por lo tanto, siempre hay una pareja redox. Oxidación, reducción.
Cuando alguien se oxida, alguien se reduce. Cuando alguien se reduce, alguien se oxida. Siempre están en pareja, redox. Por eso dicen reacciones redox o reacciones de oxidorreducción. Por las reacciones de oxidorreducción ocurre la formación, como dije aquí, de grandes cantidades de ATP. Estas son las mayormente responsables de todo este proceso. Cuando estos electrones son liberados, alguien los está captando. Ese que capta no se queda con los electrones, también tiene la necesidad de nuevamente retornar a su forma oxidada. ¿Qué tendrá que hacer? Reducir al siguiente. Ese siguiente lo acepta, se reduce momentáneamente y eso permite que se recupere su forma normal. Y así comenzamos a observar de que cuando un sustrato, una sustancia, liberó, se oxidó, quiere decir, liberó su electrón, ese electrón ahora comienza a pasar de mano en mano a través de sucesivos procesos de oxidorreducción. ¿Cuál es el fin? En nuestra célula, el objetivo final común es que a través de este proceso continuo de oxidorreducciones van a llegar hasta el oxígeno. Este oxígeno se va a reducir y convertirse en agua. Esa es la finalidad. Pero de paso de todo esto, va a haber un regalo más. ¿Cuál es? No solamente agua, sino la formación de ATP, que ahorita les voy a explicar cómo ocurre todo esto. Bien, entonces, como decimos, por las reacciones de oxidorreducción ocurre formación de grandes cantidades de ATP en la membrana mitocondrial interna de nuestras mitocondrias. Eso se llama cadena respiratoria mitocondrial, que va acompañada de consumo de oxígeno, claro, porque se va a convertir en agua, pero de paso hay algo más, la formación de ATP, que ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, estos responsables, estos transportadores, estos que aceptan un sustrato se oxida, muy bien, ese hidrógeno es tomado por alguien, ese alguien, ese intermediario, lo acepta momentáneamente. Nuevamente se desocupa dándole a otro. Ese otro nuevamente lo pasa a otro y a otro y a otro y así finalmente le llega al oxígeno. Todos estos componentes, estos intermediarios que hacen eso posible, se encuentran embebidos, inmersos en la membrana mitocondrial interna. Allí es donde están trabajando. Ahorita lo vamos a ver. Y eso es lo que se constituye la llamada cadena respiratoria mitocondrial. Aquí, como decía, por ejemplo, aquí tenemos un sustrato. Este es ácido láctico. Puede ser cualquiera. Puede ser ácido láctico. El ácido láctico se oxida. Aquí tenemos dos hidrógenos para liberar. Este libera, muy bien, se convierte en ácido pirúvico. Ya se oxidó el ácido láctico a piruvato. Pero esto es aquí este proceso lo hace una enzima. La enzima se llama deshidrogenasa láctica, por ejemplo, en este caso, que tiene como cofactor al NAD. El NAD que está oxidado lo acepta y se convierte en NADH reducido. De aquí para acá, este viene a ser el agente oxidante. Ese cofactor de la enzima que al haber aceptado permitió la oxidación del sustrato a su forma oxidada. Por lo tanto, este es el responsable, el NAD. Si él no hubiera aceptado, no se hubiera oxidado, ¿cierto? Por lo tanto, es agente oxidante. Y si yo observo esto de aquí para acá, ahora, el NADH o NADH2, se convierte en un agente reductor, porque de aquí para acá será reducción. Este es el piruvato. ¿Y qué es el lactato? El ácido láctico viene a ser el producto reducido. Pues bien, acá entonces vemos de que el agente reductor, el NADH2, ahora le entrega, y por haberle entregado, lo está reduciendo. Ese es el responsable de la reducción, agente reductor. De acá para acá, agente oxidante, y de aquí para acá, este es el agente reductor. Y esta es una pareja redox, como igual esta. Una pareja redox, lactato piruvato, o NADH2, NAD, son parejas redox. No solamente es liberación de hidrógenos y o electrones. Aquí estamos viendo, de aquí para acá, este está reducido, pues se libera un electrón y está oxidado. Si esto lo gana nuevamente, será reducido. Y así entonces vemos que el proceso de oxidación o de redox es ganancia o pérdida de hidrógenos o electrones, como en este caso. Esta es la moneda energética con que nuestras células
pagan el trabajo biológico. La forma más importante es la adenosina trifosfato, el ATP. Aquí tenemos la adenina, que es una base nitrogenada, una purina, que es la adenina, que se une a una pentosa, hasta acá sería un nucleósido. Y cuando un nucleósido, que vendría a ser la base nitrogenada más una pentosa, en este caso es la ribosa, se une aquí, se esterifica el fósforo, puede ser 1, 2 o 3, formará la adenosina 1, 2, 3, 4, 5. Adenosina 5, prima, 1, 2, 3, trifosfato. Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. La 5 prima adenosina trifosfato. Este es el ATP y siempre está unido al magnesio. Siempre trabaja con magnesio. Donde esté ATP o esos nucleótidos, ATP, GTP, siempre está el magnesio formando parte de esa estructura, por si acaso. No está como cofactor aquí, como en otros casos. Aquí forma parte. Y ya vayan viendo ustedes también como nutricionistas la importancia del magnesio en nuestro metabolismo. Ya hace un tiempo creo que también ya se hablaba mucho de este producto, el magnesio, el tal magnesol, y ese doctor que al ver que tanto hablaba, pues obviamente tiene toda la razón. El magnesio es otro componente de la dieta muy importante. ¿Ven? Entonces incluso está hasta formando parte del ATP, aparte de que es requerido como cofactor en muchas decenas de reacciones metabólicas, que las vamos a ver pronto. Bien, este ATP tiene estos enlaces, esos enlaces éster. Este enlace éster y este enlace éster, este se llama el alfa, el beta y el gamma. El beta y el gamma son los que almacenan aquí, como muy bien se describe, tiene un contenido energético de 7.3 kilocalorías. Cuando el ATP, esta molécula, se hidroliza, es decir, ATP más agua, se hidroliza, se puede romper esto, aquí. Y este 7.3 se libera como menos 7.3 kilocalorías. Con eso menos 7.3 kilocalorías, la célula puede realizar trabajo químico, trabajo mecánico, trabajo concentración o trabajo eléctrico, con esta energía que aquí se desprende. También en otros casos, aunque en menos cuantía, el ATP también se hidroliza y se rompe en ese enlace. Se libera esto que se llama pirofosfato y queda esto que sería el AMP. Pero esta energía este enlace al romperse aquí, libera también, porque también tiene el mismo contenido energético de 7.3 kilocalorías. Lo más común es cuando se hidroliza el ATP, es decir, ATP más agua va a dar ADP más fósforo inorgánico. Esto es lo que siempre vamos a verlo de aquí para adelante en el curso de bioquímica, salvo en algunos casos donde esta hidrólisis está ocurriendo a este nivel. Pero siempre el delta G o cambio de energía libre es 7.3 kilocalorías. Con esto es con que la célula puede realizar el trabajo que caracteriza a todo ser vivo. Aquí, ¿ven? Acá tenemos el caso de cómo se ha hidrolizado el ATP en ADP. Se rompe aquí y básicamente tenemos liberación de estos 7.3 kilocalorías. Se ha liberado el fósforo inorgánico más el ADP que vendría a ser esto. Adenosina 5', 1, 2, difosfato. Ya que aquí se va. Si fuera acá sería adenosina 5' monofosfato más pirofosfato, ya que el corte sería aquí. Pero siempre liberando 7.3. Esto es lo que más comúnmente ocurre. Es decir, en el enlace gamma. La contracción muscular, como ven ustedes, es uno de los trabajos más ampliamente conocidos y que gastan grandes cantidades de ATP. Ojo, no vayamos a pensar cuando yo una vez pregunté y digo, a ver, las plantas también tienen trabajo mecánico,
Inmediatamente alguien que quiso ganar a los demás, dijeron, no, ¿por qué? Porque las plantas no se mueven, no caminan, salvo que por el viento, estaban pensando de repente en forma muy general, que cuando hablamos de contracción muscular, nos estamos refiriendo a la contracción de fibras musculares, realmente, como músculo esquelético, cardíaco, liso, y eso pues no la tienen las plantas. Pero si comenzamos a ver de que qué se entiende también por contracción muscular, la propia división celular, que corresponde a todo tipo de células, no solamente a células animales o a músculos, sino también cualquier célula, inclusive vegetales, se tienen que dividir. Y la división es una especie de, hablamos así, entre comillas, estrangulación. Esta estrangulación significa también contracción de fibras musculares y eso también gasta grandes cantidades de ATP, de energía. Por lo tanto, esto corresponde a todos. Claro que lo que más llama, está a la vista, es pues, la contracción del músculo esquelético, cardíaco, músculo liso, ¿cierto? Así es. Pues es por eso que aquí mostramos, por ejemplo, estas estructuras, miren cómo está constituido una fibra muscular. Todos los componentes que tienen. Quiere decir que cada una de las células, de las miles de millones de células, debe tener una cantidad de mitocondrias enorme para poder generar también esta enorme demanda de energía, de ATP. ¿Por qué digo de mitocondrias? Porque ya les acabo de decir, les he adelantado, que todo este proceso que proporciona energía a cada una de las células ocurre en la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias. Pues si se requiere gran cantidad de energía, ya imagínense ustedes cómo deben ser tan eficientes estas células que construyen cada una de las células que están formando estas microestructuras para proporcionar la energía que tienen que necesitar estas para llevar a cabo ese tipo de trabajo. El músculo cardíaco, como pueden ver ustedes, todo, prácticamente, imagínense situaciones en las cuales hay un desabastecimiento de energía por acción de un inhibidor de la cadena respiratoria, por efecto de un desacoplador de la cadena respiratoria, puede estar afectando a esas zonas donde tiene que estar ocurriendo producción de energía. Y al no haber energía, al no haber nutrientes no hay hidrogeniones, al no haber hidrogeniones no hay transporte de electrones, al no haber transporte de electrones no hay ATP. Al no haber ATP, la célula muere o se detiene, no funciona. Y ahí vienen los problemas que se suscitan, como paros cardíacos, muerte local de algunas zonas de tejidos, todo ello. La conducción, igualito, la conducción nerviosa, cómo es normal y cuando está defectuosa. Se puede ver también la conducción normal, la conducción nerviosa, también es otro proceso que también requiere de transporte, de presencia de ATP. Otros músculos que no son los músculos que uno los mueve a voluntad, músculos lisos. Aquí tenemos, como el caso de las arterias mismas. Las arterias, si bien es cierto, en cierto modo son elásticas, se pueden estar ensanchando, cambiando de forma. Acá hay muchas capas que participan en ello. Todas estas son zonas muy enérgicas en cuanto a la cantidad de energía que van a requerir. El estómago, igualito, lo mismo. Todas están con mitocondrias que continuamente le están proporcionando la energía de acuerdo al trabajo que tienen que ocurrirles. En unos más que en otros, lógicamente. Los riñones continuamente tienen que estar funcionando, velando por la permeabilidad y la funcionalidad de este órgano para evitar que ciertos compuestos tóxicos se acumulen. Y toda esta funcionalidad, tanto de arterias, estómago, riñones, depende de un buen aporte de energía que lo haga funcionar para lo que está diseñado cada órgano o tejido. La transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso es otro de los que les mencioné. Podemos decir, pero acá no hay ATP, ¿cómo no? Esa conducción del impulso nervioso, eso depende, ¿no? Ustedes también están llevando, me parece, o van a llevarlo recién,
el curso de fisiología, pues ahí realmente con mucho mayor detalle les van a explicar cómo es que este impulso nervioso también consume grandes, enormes cantidades de ATP. Entonces, todo esto, y miren, todas nuestras células, la más última, la más escondida de las células que están realmente inervadas, están conectadas a través de estos haces que implica todo el sistema nervioso. Ahí pueden imaginarse todos estos procesos, todas estas bombas de sodio, potasio, y hemos dicho que son procesos que están llevando, hacen posible esta transmisión del impulso nervioso. Eso es fisiología, eso lo van a ver ustedes claramente. Esto tiene que estar ocurriendo en cada uno de estos procesos, imagínense. Y estas famosas bombas, sodio, potasio, pues realmente sodio, gastan grandes cantidades de energía cada vez. Y miren, no es una o dos, son cientos, miles. Y miren ustedes, toda esa inervación, todo esto es con el consumo de ATP. La presencia de ATP entonces es fundamental en todo proceso biológico. Y la célula viva, pues realmente no es más que el resultante de una perfecta armonía de todos estos eventos, de todo ese tipo de trabajos. Y todo trabajo tiene que ser siempre bien pagado. Y ese pago lo hace la célula con esa moneda que se llama ATP. Ni quiere decir cuando hablamos del hígado. El hígado, seguramente ya ustedes lo han escuchado, básicamente es la fábrica de todo. Allí se sintetizan todas las sustancias, claro, con algunas excepciones, pero mayormente casi todo lo que conocemos se forma en el hígado. El hígado es una fábrica prácticamente de muchas biomoléculas. Biosíntesis de glucosa. Cuando no hay glucosa que viene de la dieta, pues no hay problema. El hígado tiene todo un arsenal de enzimas que permiten sintetizarla. Eso lo vamos a ver conmigo más adelante. Eso se llama gluconeogénesis. Así como tiene la capacidad de poder almacenar glucosa cuando está en exceso y guardarla como glucógeno, también tiene la capacidad de que cuando no hay glucosa, tenga que usar otras sustancias para convertirlas en glucosa. Y esto se llama gluconeogénesis. Y las enzimas están en el hígado. Y todo es un trabajo químico. ¿Con qué se paga? Con ATP. Ácidos grasos. Igual, ácidos grasos podemos obtenerlos de la dieta. Y si no los tenemos, pues bien, tenemos la capacidad de sintetizarlos. Mayormente estamos continuamente sintetizando ácidos grasos para los diferentes componentes celulares. Recuerden ustedes, lo que ingerimos en la dieta precisamente en grasa, mayormente se degradan con fines energéticos, pero los que necesitamos, las síntesis de lecitina, cefalinas, que son las que conforman cada una de las bicapas lipídicas de nuestras células, pues son ácidos grasos que lo tenemos que sintetizar, principalmente en el hígado. Continuamente estamos sintetizando ácidos grasos, miles de ácidos grasos, y ese trabajo se hace con ATP. Lo vamos a ver ustedes en un capítulo más adelante. También van a llevar con el proceso respectivo, también van a ver cómo podemos sintetizar ácidos grasos y cuánto de ATP es el que se requiere. Enormes cantidades de ATP. Colesterol, otra sustancia que es muy conocida. Muchos decimos, bueno, mejor que no hubiera existido el colesterol porque es el responsable de todos los males. No, eso es cuando está acumulado nada más, porque el colesterol también es importantísimo. Sin colesterol no tendríamos sales biliares, sin colesterol no tendríamos esos componentes que también son importantes en la propia membrana celular. Sin colesterol no tendríamos hormonas esteroideas. Es decir, realmente el colesterol es fundamental, es importante. El problema está cuando muchos dicen, por culpa del colesterol hay todos esos problemas de las cardiopatías, todos esos problemas de muertes por infarto. Eso es cuando hay un desajuste, pero normalmente el colesterol es una molécula tan buena como los demás, y esta molécula también es sintetizada continuamente por nuestro organismo, y el gasto de energía es enorme para proporcionar esta molécula de colesterol, que a la vez tiene múltiples funciones. Aminoácidos no esenciales,
Es cierto, nosotros ingerimos proteínas, y las proteínas van a aminoácidos que no son tan importantes, no son tan indispensables, porque podemos sintetizarlos. Por eso se llaman entonces aminoácidos eh, esenciales, aminoácidos que no podemos sintetizar. Pero en cambio hay otros que sí podemos sintetizarlos. No los ingerimos en la dieta, no hay problema, ni si yo los sintetizo. Eso dice el hígado. Entonces, de los 20 aminoácidos, por ejemplo, de los 20 aminoácidos en humanos, por lo menos la mitad son de los llamados no esenciales. ¿Y por qué se llaman no esenciales? Porque no hay necesidad de que los ingresemos obligadamente, sí o sí, de la dieta. Si no hay en la dieta, pues no hay problema. Tenemos todas las enzimas que se pueden encargar de convertirlos, hacerlos dentro. Son los no esenciales o también llamados dispensables. Y así, entre otras sustancias, ciertos ácidos nucleicos, ciertas hormonas, todo esto se forma en... Por tanto, entonces ya podemos imaginarnos cómo el hígado también tiene que tener una eficiente cadena respiratoria en sus mitocondrias para hacer posible proveer toda esta demanda de ATP que requiere este trabajo enorme que tiene el hígado. Aquí prácticamente haciendo un resumen de todo lo que implica este gasto energético a nivel de hueso, a nivel de pulmones, cerebro, sangre, corazón, músculo, páncreas, aquí los óvulos, aquí el espermatozoide, los riñones, el hígado, todo esto son trabajos que tienen que estar viendo y cada uno tiene una demanda más diferente unos de otros, de acuerdo al momento o circunstancia que viven, de acuerdo a sus características. Esos, de una forma u otra, todos requieren prácticamente de ATP para funcionar, para mantenerse vivos y funcionales, perfectamente regulados. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene el ATP. Sin ATP, es como decir un automóvil, no le ponemos combustible, pues no se mueve el sitio, es estático. En nuestro caso, no sirve para nada, estamos muertos, no existimos. ¿Dónde están esta fábrica de ATP? Pues estamos señalando, aquí está la mitocondria. Si hacemos una vista de nuestras células, aquí podemos observar que justamente hay muchas organelas. Glucosa viene, ingresa, ese se convierte en piruvato, puede ser convertida a lactato, o bien ingresar a la mitocondria. Para que la glucosa pueda rendir esta energía, pues realmente tiene que vérselas con la mitocondria. Y no solamente es glucosa, también yo les voy a decir en la clase cuando me toque mi capítulo respectivo, tengo que decirles de que realmente lo que ocurre aquí en la mitocondria con fines energéticos no es solamente responsabilidad de la glucosa, también pueden ser aminoácidos, pueden ser ácidos grasos, todas estas sustancias que tengan que ver o estén implicados en la producción de energía, pues tienen que vérselas con la mitocondria. Aquí es donde todos estos pueden producir energía. También puede ocurrir pero lo puse aquí como ponemos, estos dos ATPs en la vía llamada vía glicolítica. ¿Qué es lo que yo les voy a comentar? Pero esto es muy pequeño. La mayor cuantía de ATP derivado de carbohidratos, lípidos o proteínas se genera aquí, en la mitocondria. ¿Y exactamente en dónde? En la membrana mitocondrial interna. Ahí te vamos a llegar allí. Los demás son otros organelos que tienen que estar también allí. Aquí tenemos el retículo endoplásmico, el Golgi, algunos otros microtúbulos. Todos estos son otras organelas que constituyen, acá está el núcleo, que constituyen prácticamente una célula. Pero lo más destacado aquí, energéticamente, es la mitocondria. Aquí sacamos la mitocondria y vamos a ver aquí cómo es la mitocondria. Aquí está. Esta es nuestra mitocondria. La mitocondria, como ven ustedes, aquí está conformada de dos membranas. La membrana externa y una membrana interna. Como que no ha podido caber aquí y ha tenido que arrugarse para poder entrar. Algo así podríamos decir. Esta membrana interna tiene todas estas protuberancias, estas arrugas, y las crestas llamadas así, y
Eso que caracteriza. Y esta es la membrana, la funcional. Cuando hablamos de producción de energía, pues tenemos que echar un vistazo, acordarnos de esta membrana mitocondrial interna, que al igual que esta, son bicapas lipídicas. Todos son bicapas lipídicas. Es decir, de fosfolípidos, de citinas, que pasa exactamente. Miren, pues bien, eso de que está aquí se llama matriz mitocondrial. Esta es la membrana externa. Esto que está entre la membrana externa y la interna se llama espacio intermembrana. Esto es el espacio intermembrana. Todo esto es espacio intermembrana. Esto es espacio intermembrana. Pues bien, todos estos componentes, estos, por decir así, estos actores, estos protagonistas, para hacer en ese estilo hablar, los protagonistas, los actores que participan en el transporte de electrones al hacer posible de que se forme ATP, están embebidos, inmersos en la membrana mitocondrial interna. Aquí están. Allí donde muy bien lo representa, se representa en esa figura. Entonces, miren, aquí están. Aquí nos hemos empezado con esos diferentes colorcitos allí, indicando, aquí vienen los sustratos, entregan al NADH2, el NADH2 o al FADH2, cualquiera de ellos, estos se entregan a un componente, se le entregan al otro, al otro, al otro, al otro, y al final terminan entregándoselo al oxígeno y queda reducido, convertido en agua. Los que han hecho estos, reducir al oxígeno, lo han consumido de ser gas ahora está como líquido. Pero de paso de esto, ¿qué cosas están provocando? Que al haber promovido este transporte de electrones a través y de hidrógenos a través de este proceso de oxidorreducciones, se va bombeando hidrógenos de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí. Es decir, se transportan electrones o hidrógenos hasta el oxígeno, se forma agua y de paso están promoviendo, impulsar la concentración de hidrógenos de aquí para que, creando una gradiente, una mayor concentración de hidrógenos o electrones, perdón, de hidrógenos en este espacio. Tanto ha aumentado la concentración de hidrógenos aquí, que ahora estos pugnan por nuevamente retornar. Y cuando retornan no tiene que ser por ese sitio. Esto que está aquí con esa figurita. Esto se llama ATP sintiasa. Es un complejo. Este es el responsable de la formación de ATP. Esto se encarga de bombear hidrogeniones y esto, en su afán de retorno, hacen de que esto haya aquí unos cambios conformacionales que van produciendo que el ADP se junte con el fósforo inorgánico, surgiendo ATP. De esa forma, entonces, esa ATP sintiasa está íntimamente, esta síntesis de ATP se llama fosforilación oxidativa y está en íntima comunión con el transporte de electrones. Hay transporte de electrones y esta está acoplada a la síntesis de ATP. Esto se llama síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Diferente a esa que yo les voy a decir, pero es una cantidad muy pequeña a nivel de sustrato que ocurre en la mitocondria y en algunas otras reacciones, pero esta es la que ocurre en mayor cuantía en procesos de oxidorreducción. Miren, así de sencillo se reduce todo ello. Muy fácil. Todos ellos, como ven ustedes, están adheridos, unidos a la membrana mitocondrial interna. Aquí ponemos varios de esos. Todas esas cadenas de transporte de electrones están en todo este sitio. Y también allí también están ubicados estas ATP sintiasas o complejos quintos, también le llaman así, que permiten la síntesis de ATP. ¿Ven? Así de sencillo. Esto yo les agregué esto de aquí, lo tenía en otro sitio, dije ayer, bueno, lo voy a poner, para de repente les puede servir para reafirmar las figuras que también están más adelante, sobre la cadena respiratoria mitocondrial. Como dije, la cadena respiratoria mitocondrial prácticamente es el conjunto de una serie de intermediarios. Pueden ser nucleotídicos, pueden ser naturaleza quinoidea, como la coenzima Q, o pueden ser citocromos, que son proteínas. Todos estos se dan cita y están inmersos, embebidos en la membrana mitocondrial interna, y allí están funcionando.
Por ejemplo, todos estos intermediarios, este FMN, que no es más que una deshidrogenasa del NADH2, que conjuntamente con un centro fierro azufre y 44 proteínas forman un complejo de 45 proteínas, que es el complejo 1. Este es un complejo muy pequeño, creo que tiene algo de... Este está formado por la succinato deshidrogenasa, con 4 proteínas más y un centro fierro azufre, forman el complejo 4. La coenzima Q es un intermediario, pero no está formando parte de ningún complejo, trabaja sola. Mientras que de aquí para acá hay estos compuestos que toman el nombre de citocromos. Y como citocromos son también considerados como hemoproteínas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de hemoproteínas? Que son proteínas que tienen como grupo prostético al grupo hemo. Lo mismo que caracteriza a la hemoglobina, pues también ese grupo hemo, que contiene fierro, es una protoporfirina 9 con fierro en el centro, ese grupo hemo. Ese hemo también está incrustado en esta proteína y que constituye la forma de los citocromos. Hay de varias formas, citocromo B, el C1, el C, citocromo A más A3, todos estos se asocian. Este también se asocia a otras proteínas. Hay un centro fierro azufre y se unen a otro grupo, no recuerdo cuántos más o menos, hay de proteínas y forman un complejo llamado complejo 3. Citocromo C no forma parte del complejo, este se camina de un lado para otro. Y ese es el complejo 4, que está constituido por 2 citocromos, A y A3. Además, también aquí más bien no hay centro fierro azufre, hay otras proteínas que están unidas a ellas, también hay cobre aquí, y forman todo este complejo llamado 4. 4 complejos, los componentes de la cadena respiratoria se han agrupado, se han asociado, formando 4 complejos, y que hacen posible la manera funcional, como los hidrógenos que provienen de los sustratos, ya sea a través del NAD o a través del oxígeno, acá llegan al oxígeno, lo reducen y tienen la capacidad de interaccionar con los hidrogenones y formar agua. Pero no solamente es esto. La cadena respiratoria no solamente perseguía formar agua, que es importante, sino que cuando va ocurriendo todo esto, estos 4 complejos, 3 de ellos tienen la capacidad de comportarse como bombas de hidrogeniones. Estos bombas, miren, bombean hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Son llamadas bombas de hidrogeniones. Y son los complejos 1, y ese sitio especial se denomina complejo quinto o ATP sintiasa. Estos hidrógenos, al retornar por ese sitio, van a proveer o proporcionar, van a promover, mejor digo, la síntesis de ATP. Así funciona todo, miren, lo sencillo que es. Profesor, Los disculpe, ¿podría citocromos, volver a repetir la última parte, por favor? Se escuchó entrecortado. ¿Esto? Sí, Ya, lo muy último, bien, ¿podría volver a encantado. repetir? Eso mismo, todo esto, eso de la cadena respiratoria, ¿me dicen? Sí, profesor. ¿No? Sí, ya, muy bien. Le decía entonces, miren, que la cadena respiratoria mitocondrial está constituida o está conformada por muchos componentes que pueden ser deshidrogenasas, pueden ser coenzima Q, o sea, sustancias quinoideas o citocromos. Estos no trabajan solos, sino que están unidas a otros componentes y van a constituirse como complejos. Por ejemplo, aquí tenemos este primero. Acá tenemos una enzima que se llama, la enzima que deshidrogena o que oxida el NADH2 se llamará la NADH2 deshidrogenasa, que tiene como cofactor al FMN.
junto con un centro fierro-azufre y con 44 proteínas que sí recuerdo, hacen un total de 45. Forman un complejo muy grande que se llama complejo 1 y que a la vez se constituye en una bomba de hidrogeniones, que es el que saca hidrogeniones del matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Aquí también tenemos otro tipo de, otra enzima, la succinato deshidrogenasa, junto con 4 proteínas y un centro fierro-azufre, forman un complejo pequeño llamado complejo 2. Este más bien no forma tipo de bomba de hidrogeniones. La coenzima Q de todos los componentes, este no forma parte de la cadena. Este trabaja, como dije, trabaja solo, recibiendo hidrógenos ya sea de FMN o del FAD, es decir, de flavinas. Y hasta aquí llegaron hidrógenos. Estos hidrógenos quedan en el medio, hidrogeniones, y solamente electrones son transferidos a la cadena de citocromos. ¿Qué son los citocromos? Hemoproteínas. Al igual que la hemoglobina, los citocromos también son hemoproteínas. ¿Por qué? Porque tienen como grupo prostético el grupo hemo. El grupo hemo, eso también lo van a ver ustedes más adelante en otro capítulo. El grupo hemo es son 4 pirroles cíclicos que que forman la protoporfirina. Y cuando estos incorporan un fierro, se llama grupo hemo. Este grupo hemo, entonces, es el que está presente en los citocromos y en muchas proteínas que se denominan genéricamente como hemoproteínas. El caso de aquí de los citocromos es para transportar solamente electrones y lo hacen de uno por uno. Este fierro del grupo hemo es el que participa activamente. Entonces, mira acá, por ejemplo, acá estaba un electrón, este lo recibe y se reduce. Este viene acá, le entrega a este lo recibe, se reduce, y este recupera su forma. Este citocromo C1 está reducido, entrega su electrón, este está oxidado, lo recibe y se reduce, y este recupera su forma. Este electrón que estaba aquí, y así como ven ustedes, en procesos continuos de oxidorreducción, van a ser posible que primero llegue un electrón, como son 2, por detrás le viene siendo el otro. Y cuando está este oxígeno reducido, recién tiene la capacidad de poderse interactuar con los dos hidrogeniones, que estaban esperando aquí momentáneamente. Y se forma agua. Esta agua también es una forma de restituir continuamente el agua que estamos eliminando. Nosotros eliminamos agua en la transpiración, eliminamos en las heces, en la orina, en el sudor. Claro que también lo podemos restituir de la bebida, pero también tenemos esta capacidad interna de cada una de las células de estar restituyendo agua. Entonces, este transporte de electrones y de hidrógenos o electrones, siguiendo esta secuencia de transportadores, ha hecho posible que se forme agua. Pero de paso no solamente es esto, que cuando eso funciona, acá, esto que trabaja es el complejo 1, se genera una buena fuerza, es una bomba de hidrogeniones, impulsa hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Igual, el complejo 3 también se ha constituido en un complejo, en una bomba de hidrogeniones que bombea hidrogeniones. Igual, el complejo 4. De los 4 complejos, el 1, el 3 y el 4 son los que tienen la característica de bombear, de introducir hidrogeniones al espacio intermembrana, a tal extremo de que se crea una gradiente. Acá va a haber más hidrogeniones que aquí. Aquí está muy ácido. Esta mayor concentración de hidrogeniones ahora va a tender a retornar a su sitio original, pero no lo hace por cualquier sitio, lo hace por un complejo quinto llamado ATP sinteasa, que lo vamos a ver después. Ojalá que aquí vean, no vea pasar el tiempo también, se me está pasando mucho tiempo. Entonces aquí, este va a retornar hacia aquí, pero lo hace por ese ATP sinteasa. La ATP sinteasa, a través de cambios conformacionales, va sintetizando ATP. Esa es entonces la manera como funciona esta llamada cadena respiratoria mitocondrial, donde todos estos, no olviden, están presentes, están inmersos, están embebidos en la membrana mitocondrial interna. De todos los componentes,
La coenzima Q, que no es proteína, no participa formando parte de complejos. El citocromo C, que sí es proteína, tampoco participa formando complejos, pero sí haciendo posible el transporte. Solamente los demás sí se han organizado como complejos, excepto estos dos componentes. El CA, no el C1, sino el C. Y esto es realmente, así es como se explica la funcionalidad de la cadena respiratoria y cómo es que este transporte de electrones al final se va a ver traducida a través de esto más adelante en la formación de ATP. ¿Para qué sirve la cadena respiratoria? Para transportar electrones, formar agua, crear una gradiente y formar ATP. En eso se resume todo. Así de sencillo, no es cosa del otro mundo, ¿ven? Vamos a ver, miren. Pues bien, como dije en un momento, los carbohidratos, lípidos y proteínas, aquí, carbohidratos se degradan por digestión en sus monosacáridos, que es la glucosa. Los lípidos en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos. Si es que su función, si es que las necesidades son energéticas, pues tienen que degradarse. Y la degradación implica oxidación, es decir, que estos comiencen a brindar sus hidrógenos y a través ya sea del NADH2 o del FADH2, estos, tarde o temprano, hagan llegar esto a la mitocondria. Además, estos ácidos grasos, esto comienza a ocurrir aquí en la mitocondria. Y allí comienzan a brindarle sus hidrógenos y o electrones a la cadena respiratoria para que genere agua y produzca ATP. Esto es un resumen general. Aquí está justamente lo que dije hace un momento. Aquí ven ustedes algunos sustratos que utilizan NH2, pues le entregan a este complejo 1. Aquí a la coenzima Q, luego citocromo B, al C1, citocromo C y citocromo oxidasa. Lo mismo solamente que está bajo esta organización. Este es entonces el complejo 1, el complejo 2, este es el complejo 3, miren ustedes aquí están viendo, el 3 está formado por el B y el C1, unidos por un centro fierro-azufre. El citocromo, en la coenzima Q y el C no forman, también tiene cobre, pero no tiene el centro fierro-azufre. Miren, estos son los que forman, los que hacen posible, estas son las bombas. Aquí tenemos los que generan el complejo 1, bomba. Complejo 3, bomba de hidrogeniones. Y el complejo 4. El complejo 2 no, acá parecía, pero eso no. Es muy chiquito. Profesor, disculpe, se le escucha entrecortado.